Un farmacéutico racista humilla a un negro hombre porque piensa que el negro. La prescripción del hombre es falsa. El farmacéutico es golpeado con karma al siguiente. El día que lo llaman a casa de su jefe. Oficina la campana encima de la puerta de la farmacia intervino suavemente cuando Charles Johnson dio un paso. En el interior, el aire fresco le dio la bienvenida. Cambio del calor de la tarde. Afuera miró alrededor de la farmacia. Notando las vistas familiares, filas de estantes llenos de bocadillos medicinales y elementos esenciales cotidianos. Unas pocas personas molidas sobre navegar por él. Ello esperar cerca, en el mostrador de la farmacia. Charles deslizó su recibo de prescripción en su bolsillo trasero y respiró hondo. Era solo otro recado, algo que hacía cada mes ahora. No pensó mucho en eso. Vi la fila en el mostrador y caminó uniéndose a la cola detrás de una anciana, agarrando una botella de vitaminas. Miró su teléfono hojeando algunos correos electrónicos para pasar el tiempo. Cada pocos segundos miraba hacia arriba. En el mostrador estaba Henry el farmacéutico, ocupada ayudando a una joven madre con 2 niños inquietos, que Charles había visto a Henry muchas veces antes, siempre dando vueltas alrededor, detrás del mostrador, llenando recetas que ofrecen consejos o charlando con los clientes habituales. Henry parecía como un tipo sensato, el tipo de persona que siguió las reglas hasta el carta. Charles cambió su peso, sintiendo el ligero crujido de la papel de prescripción en su bolsillo, que llevó años viniendo a esta farmacia. Incluso antes de que le diagnosticaran, era cerca de su oficina conveniente. Había cierta comodidad en la rutina del mismo, toda una sensación de normalidad al levantar su medicina e intercambiar algunas cortesías. Palabras con el personal siguiente por favor. Henry llamó su voz en voz baja, zumbido de la tienda. La joven madre agradeció a Henry y condujo a sus hijos hacia la salida, que Charles lavó cuando Henry giró su atención al próximo cliente, moviéndose con la eficiencia de alguien que había estado haciendo este trabajo durante años. La fila se movió rápidamente. Pronto fue en el turno de Charles. Se acercó al mostrador, ofreciendo a Henry un gesto amistoso. «Buenas tardes», dijo Charles, deslizando el recibo de prescripción en el mostrador. Henry miró brevemente a Charles y luego se deslizó y sus ojos se dirigieron hacia el pedazo de papel. Charles esperó esperando la rutina habitual. Una mirada rápida, un asentimiento, y luego Henry desapareció en la parte de atrás para llenar la receta. Pero hoy, el ceño se frunció mientras miraba el papel. Lo acercó más a su cara entrecerrando los ojos ante la letra de Charles. Sintió un destello de inquietud y trató de ignorar esto. Tal vez Henry solo estaba siendo minucioso. ¿Hay algún problema, Charles?, preguntó, manteniendo su tono ligero. Henry no respondió de inmediato. Continuó examinando la receta como si intentara para descifrar un código. Finalmente miró hacia arriba. Su expresión ilegible. «¿Dónde lo hiciste?» «¿En quién de esto?», preguntó Henry con voz plana. Charles parpadeó ante mi médico. «Lugar donde siempre lo entiendo». Henry asintió lentamente, todavía sosteniendo la hoja. «¿Y quién es a su médico, si no le importa que le pregunte?» La inquietud de Charles creció. Esto era diferente. «De la rutina habitual de Patel», dijo. «Lo he estado viendo desde hace un tiempo. Él está justo al final de la calle». Los ojos de Henry se entrecerró ligeramente y miró desde el prescripción a Charles y luego de regreso. «Hemos tenido algunos problemas con la falsificación recetas recientemente», Henry dijo, simplemente tratando de tener cuidado, ¿entiendes? Charles sintió sus hombros tensos. «He estado viniendo aquí durante años», dijo, tratando de mantener su voz tranquila. Nunca tuve un problema con mis recetas antes de que Henry se encogiera de hombros. Como dije, solo teniendo cuidado, Charles. La inquietud se estaba convirtiendo en otra cosa ahora, algo más cercano a la frustración.
Podía sentir los ojos del otro cliente sobre él, sintiendo la tensión en el mostrador. Respiró hondo, intentando para mantener sus emociones bajo control. No lo hago. Mira por qué hay un problema ahora. Charles, dije que siempre he seguido el reglas. Esta prescripción es de un doctor legítimo. No pasa nada. Con ella, Henry encontró la mirada de Charles. Expresión aún ilegible. No lo hizo responder inmediatamente, en lugar de colocar el recibo de prescripción en el mostrador. Charles pude ver la vacilación en sus ojos, un destello de duda que parecía fuera de lugar. Solo dame un momento. Henry dijo finalmente, necesito comprobar algo. Charles observó cómo Henry recogía el recibo de prescripción y rechazado, dirigiéndose hacia la parte trasera de la farmacia. Sintió que la frustración crecía, nudo familiar en su pecho, apretándose. Esto no estaba bien, era solo una rutina visita, solo un día más, y aún algo había cambiado. Charles vio cómo Henry se alejó, desapareciendo detrás del alto estantes llenos de diversos medicamentos. Podía oír el leve susurro de papel y el clic de un teclado. Como Henry hizo todas las comprobaciones que sintió necesario, Charles trató de mantener la calma, pero una sensación de inquietud se había instalado en su tripa. Así no era como solían ser las cosas. Nunca lo habían interrogado así. Antes de que la fila en el mostrador hubiera disipó la anciana, con el B. Las vitaminas ya se habían ido y la otra. Los clientes ahora mantenían una actitud respetuosa. Alejar sus ojos ocasionalmente, parpadeando hacia Charles. Podía sentir sus miradas, los juicios silenciosos o tal vez solo la curiosidad. Lo hizo sentir expuesto, como si estuviera bajo un foco de luz. Unos momentos más tarde, Henry regresó al mostrador que sostiene la receta médica a su mano. Su expresión era todavía serio. Un ligero ceño arrugando su frente. Parecía sopesar sus palabras. Cuidadosamente, antes de hablar, llamé al número en su receta. Henry dijo, solo para verificar. Nadie respondió. Charles. Lo miré sorprendido. ¿Llamaste? Sin siquiera preguntarme primero. Henry, nos encogimos de hombros. Es el protocolo que debemos seguir. Seguro que Charles respiró hondo, luchando para mantener su frustración bajo control. He estado surtiendo esta receta aquí desde hace meses. ¿Por qué me tratas como si estuviera haciendo algo mal? Henry no apartó la mirada como mencioné. Antes hemos estado recibiendo muchas cosas falsas. Recetas últimamente. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Charles podía sentir la ira. Al levantarse no estaba seguro si era de Henry. Tono, la forma en que dijo que a la gente le gusta, significaba algo más. O el hecho de que todos en la tienda parecían estar escuchando, fingiendo no escuchar, pero claramente prestando atención. Se sentía como si él estaba siendo señalado como objetivo. Solo estás haciendo tu trabajo, ¿eh? Dijo Charles, voz tensa. ¿Y qué pasa exactamente con mi prescripción? Te hace pensar que es falsa. Henry dudó por un momento y luego miró directamente a Charles. No se trata solo de su receta. Estamos en alerta máxima ahora mismo. Nuevas directrices de la gestión. Tenemos que ser cautelosos. Charles sacudió la cabeza. ¿Sé cauteloso o simplemente sospechoso? ¿Por qué se siente como? Sospechas de mí sin motivo alguno. Los ojos de Henry se endurecieron un poco. Señor. Sí, no tengo nada que ocultar. No debería haber nada. Un problema conmigo comprobando que solo estoy siguiendo procedimiento. Si desea, lleva tu negocio a otra parte, eres libre. Al hacerlo, Charles sintió que sus manos se apretaban. En puños, miró alrededor de la farmacia. Notar la forma en que la gente evitaba su mirada, fingiendo estar absorta en sus compras, sintió una oleada de... La humillación se apoderó de él. No lo era, haciendo algo malo, y aquí estaba él, ser tratado como un criminal. Nos vemos cuestionando a alguien más. Charles, dijo en voz baja, acercándose al contador. ¿Por qué yo? ¿Qué hay de diferente en mí?
El rostro de Henry permaneció impasible, pero había un ligero rubor en sus mejillas. Tratar a todos los clientes igual. Dijo que soy simplemente siendo minucioso. Charles, dijo que hace suposiciones. La mandíbula de Henry se apretó. No lo aprecio. Ser acusado de eso, como dije, solo estoy haciendo mi trabajo. Charles sintió una oleada de ira por la injusticia de la situación lo golpeó fuerte y no lo hizo. Merece este trato que no merecía, que le hicieran sentir como si estuviera haciendo algo anda mal, solo por conseguir su medicación. Bien, Charles, dijo bruscamente. Revisa todo lo que quieras, llama a mi doctor, ejecuta mi ID y haz lo que tengas que hacer, pero sé que solo estás haciendo esto porque de la forma en que me veo, y eso no depende de ti, en mí. La expresión de Henry parpadeó apenas por un momento antes de volver a sentarse. Máscara profesional cogió el teléfono nuevamente, marcando un número y girando ligeramente alejado de Charles, mientras hablaba, en silencio al auricular. Charles estaba de pie. Allí, echando humo, su corazón palpitaba en su pecho. La sensación de ser juzgado, ser sospechoso por ninguna otra razón que el color de su piel, era como un peso, presionándolo. Sintió la frustración estaba hirviendo, pero la mantuvo. Bajo control. Perder los estribos no lo haría ayuda, él lo sabía. Pero mantener la calma era volviéndose más difícil con cada segundo que pasa. Charles vio a Henry terminar su teléfono. La llamada colgó el teléfono y volvió a... En el mostrador, el rostro de Henry estaba expresión neutral, pero Charles pudo ver la tensión en sus ojos, la incomodidad. Al ser desafiado, tomé nota de hará un seguimiento con su médico. Henry dijo, hasta entonces me temo que no puedo llenar esto. Prescripción. Charles sintió lo último de su paciencia. Chasquido. No puedes llenarlo porque no quieres, dijo fríamente. Esto no se trata de seguridad o protocolo. Se trata de tu parcialidad simple y llanamente. Henry abrió la boca para responder a Bond, pero Charles no le dio la oportunidad. Giró sobre sus talones y caminó hacia el puerta. Sus pasos pesados sobre el azulejo piso en el que podía sentir los ojos de todos él, los espectadores silenciosos a su humillación. La campana encima de la puerta sonó de nuevo, después de que Charles lo empujó. Abrir dando un paso atrás en el calor de la tarde, respiró hondo intentando para calmar la tormenta dentro de él. Él no estaba voy a dejar pasar esto, no esta vez. Charles sacó su teléfono buscando para los datos de contacto del dueño de la farmacia. No iba a dejar. El comportamiento de Henry no se controla. Necesitaba saber qué estaba pasando aquí. Alguien necesitaba asumir la responsabilidad como marcó el número. Charles hizo una promesa silenciosa a sí mismo, que permanecería a defenderse a sí mismo, no solo por su bien, sino para cualquier otra persona que pueda enfrentar lo mismo tratamiento. Esto no terminó no por mucho. Disparó. Charles estaba afuera de la farmacia mirando. Es urgente. Sandra dudó. Por supuesto, señor Johnson. Me aseguraré de que ella recibe el mensaje. ¿Hay algo más? ¿Puedo hacer por ti? No, eso es todo, Charles, dijo secamente, terminando la llamada, y se puso de pie. Allí por un momento, el calor del sol de la tarde cayendo sobre él. Sentía que estaba a punto de explotar. Ira y humillación. Desde dentro del farmacia todavía fresca en su mente. Miró hacia la entrada de su reflejo, atrapado en la puerta de cristal, que podía ver a Henry detrás del mostrador, hablando con otro cliente. Ahora. Es urgente. Sandra dudó. Por supuesto, señor Johnson. Me aseguraré de que ella reciba el mensaje. ¿Hay algo más? ¿Puedo hacer por ti? No, eso es todo, Charles, dijo secamente, terminando la llamada, y se puso de pie. Allí por un momento, el calor del sol de la tarde cayendo sobre él. Sentía que estaba a punto de explotar,
ira y humillación desde dentro del farmacia, todavía fresca en su mente. Miró hacia la entrada de su reflejo atrapado, en la puerta de cristal, que podía ver a Henry detrás del mostrador. Hablando con otro cliente, ahora. Su comportamiento tranquilo y profesional, como si no había pasado nada. Los puños de Charles apretado a sus costados. Esto no iba a terminar aquí. Con renovada determinación, Charles empujó la puerta de nuevo y salió. De regreso a la farmacia, sonó la campana, y las cabezas se volvieron. Charles los ignoró, dirigiéndose directamente al mostrador. Henry levantó la vista y su expresión era ilegible. Charles se acercó al señor Johnson. Henry dijo manteniendo su nivel de voz: «Ya lo he. Te dije que no». Charles le cortó el voz. Aguda: «No puedes cepillarme. Fuera si no me iré hasta que». «Tú explica por qué me tratas de esta manera». El rostro de Henry permaneció tranquilo, pero Charles podía ver la molestia parpadear en sus ojos. «Le he explicado, señor. Tenemos procedimientos a seguir. Si no estás satisfecho, puedes volver después de que yo verifico su receta». Charles, la voz se elevó y su ira burbujeó. «Los procedimientos no me dan. Que esto no es sobre procedimientos. Esto se trata de ti mirándome y decidiendo que soy sospechoso, porque no parezco tus otros clientes. Admiten al otro. Los clientes en la tienda estaban mirando ahora, sus ojos moviéndose entre Charles. Y Henry parecía incómodo, moviéndose, de pie o fingiendo navegar los estantes que otros miraban abiertamente curioso sobre la confrontación de Henry. La mandíbula se apretó, pero su voz se mantuvo firme. «Señor, por favor baje la voz. No necesito provocar una escena». «Una escena, Charles», dijo su voz todavía fuerte. «Tú eres el indicado causando una escena al negarme a llenar mi prescripción sin una buena razón, haciéndome sentir como un criminal, aquí mismo, delante de todos». Henry, con la cara ligeramente sonrojada, miró a su alrededor, a los clientes, y luego de regreso a Charles. «No he hecho nada malo. Te sigo protocolo. Si tienes alguna queja, puedes hablar con la gerencia, Charles». Sentí una oleada de indignación porque estás escondiéndote detrás del protocolo, porque no quiero admitir de qué se trata realmente esto. ¿Crees que puedes tratar a la gente diferente según su apariencia y nadie te llamará la atención? Henry, la expresión se volvió fría, señor. Le sugiero, abandone las instalaciones ahora antes de que llame. El corazón de Charles latía con fuerza en su cofre. Adelante, llame a seguridad. No soy él. El que causa problemas eres Henry. Cogí el teléfono detrás del mostrador. «Recogiendo al oficial receptor Delgado. Te necesitamos en el mostrador de la farmacia», dijo por el intercomunicador con voz firme. Charles se mantuvo firme, negándose a ser intimidado. Unos momentos después, oficial Delgado apareció con expresión seria, pero tranquilo. Evaluó la situación mirando rápidamente entre Charles y Henry. «¿Hay un problema aquí?», Delgado preguntó, su voz firme. Pero no aún el agresivo Charles se volvió hacia Delgado, haciendo un gesto hacia Henry. «Sí, hay un problema. Me niegan el servicio por no razón distinta a la parcialidad de este hombre. Piensa que mi receta es evidencia solo sus suposiciones». Delgado miró a Henry. «¿Henry qué es?». Henry cruzó los brazos su pecho. «Hemos tenido problemas con falso recetas. Solo estoy haciendo mi trabajo. Seguir al señor Johnson aquí está haciendo una escena porque le pedí que esperara mientras verifico su receta». Charles no pudo contener más su ira. «Esto no se trata de recetas falsas. Se trata del hecho de que me miraste y decidí que sospechaba por mi color de piel. No tratas a los demás clientes de esta manera». Delgado levantó sus manos. «Bien, tomemos un respiro, señor Johnson. ¿Por qué no salimos?» «¿Y hablar?». Charles negó con la cabeza. No lo soy yendo a cualquier parte. Estoy cansado de estar tratado así. Vine aquí para conseguir mi medicación y estoy siendo acosado por quien soy. No está bien y yo no lo tolerará». Delgado miró a Henry, luego regresa a Char.
Señor Johnson, entiendo que esté molesto, pero intentemos resolver esto pacíficamente. La voz de Charles era firme. No hay nada. Para resolver, no estoy haciendo nada malo. Lo único que quiero es que me traten como a cualquier otro cliente. Es demasiado pedir. Delgado asintió lentamente. Tienes razón. Merecen ser tratados. Justamente veamos si podemos solucionar esto sin más confrontación. Charles respiró hondo, su ira todavía hirviendo, pero bajo control bien. Pero no me iré hasta que obtener algunas respuestas. Delgado se volvió hacia Henry. Henry, ¿hay alguna manera de resolver esto sin intensificar más las cosas? Henry dudó. Su rostro todavía era duro. Todavía necesita verificar la prescripción, que es todo lo que estoy pidiendo. Charles negó con la cabeza. ¿Y cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto tengo que esperar para ser tratado como una persona normal? Henry no respondió. Se dio la vuelta, ocupándose con el computadora. Charles se quedó allí sintiendo la tensión en el aire. Sabía que esto no había terminado, ni por asomo. Pero también sabía él no iba a dar marcha atrás. No ahora. Mientras Charles se mantuvo firme, los ojos de los otros clientes se clavaron en él, testigos silenciosos de la injusticia jugando frente a ellos. Sintió una oleada de determinación. Esto podría ser la farmacia de Henry, pero era la de Charles. Dignidad en juego, y él no estaba a punto de dejar que lo pisotearan. Charles se puso de pie, su terreno en el mostrador de la farmacia, brazos cruzados sobre su pecho, negándose a mover. La tensión era palpable, una pesada nube que se cierne sobre la tienda del otro. Los clientes habían dado un paso atrás, mirando la confrontación se desarrolla susurrando a uno. En otro, la atmósfera estaba llena de malestar, pero a Charles no le importó. No estaba dispuesto a ser tratado como un criminal sin defenderse. El oficial Delgado permaneció entre Charles y Henry, tratando de difundir la situación. Su voz era tranquila, pero Charles podía ver la preocupación en sus ojos. Johnson, entiendo que estés molesto. Tómate un momento para calmarte y resuelve esto. No es necesario hacer esto más fuerte de lo que tiene que ser. Charles sacudió su cabeza, su voz firme. Estoy tranquilo. Oficial, no soy yo quien está intensificando esto. Solo quiero saber por qué estoy siendo tratado diferente. ¿Por qué es mi prescripción cuestionada cuando no el de otro? Henry sigue en pie detrás del mostrador. Miró a Charles con una mezcla de irritación y actitud defensiva. Señor Johnson, como ya he dicho, hemos estado teniendo problemas con las falsificaciones. Recetas, esto no es nada personal. Solo se trata de seguir el protocolo. La frustración de Charles no provocó nada. Personal seguro que se siente personal para mí. No preguntas a otros clientes como esto. Te he visto ayudar a decenas de personas sin ni siquiera un segundo. Mira por qué soy diferente a la cara de Henry. Sonrojado ligeramente trato todos mis clientes lo mismo, dijo con firmeza. Esto solo ten cuidado si no puedes entender eso. Entonces tal vez deberías encontrar otra farmacia. Charles sintió una ola de humillación lo invadió. La voz se elevó más fuerte y ahora se transmite. La tienda no eres cauteloso, eres prejuiciado. Me estás tratando como a un sospecho por mi forma de ver. Y todos aquí pueden ver los murmullos entre los otros clientes. Se hizo más ruidoso. Algunas personas sacudieron la cabeza, claramente incómodo con la escena que se desarrolla delante de ellos. Otros simplemente miraban sus expresiones ilegibles. El sentimiento de ser puesto en exhibición, de tener su personaje interrogado frente a los extraños, hicieron que a Charles se le erizara la piel. Con enojo, el oficial Delgado intervino, su voz más firme esta vez. No lo hagamos. Haz de esto algo que no necesita. Sir Henry, ¿puedes verificar el receta ahí? Dejar que el señor Johnson siga en su camino. Los labios de Henry se apretaron en una fina la línea. Ya fue probada.
Nadie respondió en el consultorio del doctor hasta que pueda confirmar. No puedo surtir la receta, es como tan simple como eso, espetó el paciente de Charles. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Hora al día? ¿Cuánto tiempo se supone que debo esperar a que decidas? Te lo digo verdad. Henry se encogió de hombros. El tiempo que sea necesario. Charles sintió que sus puños se apretaban. Sentir su corazón latiendo en su pecho, la ira. Corriendo por sus venas, tomó un paso más cerca del mostrador, su voz bajo y firme. ¿Sabes de qué se trata esto, Henry? Sabes que esto no se trata solo de sobre la receta en la que no confías. Yo, por el color de mi piel, lo admito. Los ojos de Henry brillaron y por un momento Charles creyó ver un destello de culpa. Pero luego la expresión de Henry endurecido. No estoy admitiendo nada. Estoy haciendo mi trabajo. Si no te gusta, puede dejar. Charles abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el oficial. Delgado puso suavemente una mano sobre su hombro, señor Johnson. Demos un paso afuera y hablamos. Podemos solucionar esto, pero gritando en medio de la tienda no va a ayudar a que Charles retroceda, sacudiendo la cabeza. No voy en cualquier lugar hasta que esto se resuelva. Tengo un derecho a estar aquí como cualquier otra persona. La voz de Delgado era baja, casi suplicante. Lo entiendo, pero necesitamos mantener el paz. Tomemos un minuto para calmarnos, por favor. Charles miró a su alrededor, asimilando las caras de los clientes mirándolo. Pudo ver una mezcla de emociones, simpatía, curiosidad. Incomodidad que sentía, como cada un ojo en la habitación lo juzgaba, sopesando sus acciones. Respiró hondo, intentando para estabilizarse, pero la ira no lo hizo. «Vete bien, Charles», dijo finalmente, su voz temblando de frustración. «Me iré afuera, pero esto no ha terminado. No estoy dejando pasar esto». Delgado asintió, dando un paso atrás para permitirle a Charles caminar delante de él. Charles se volvió hacia la puerta, sus pasos pesados contra el azulejo piso. Cuando llegó a la salida, miró de vuelta en Henry. El farmacéutico ya estaba alejándose, despidiéndolo como si él no era más que uno. Menor inconveniente. La campana encima de la puerta sonó cuando Charles salió a la luz del sol. El hit lo golpeó de inmediato, pero hizo poco para aliviar el fuego ardiendo dentro de él. Oficial Delgado lo siguió cerrando la puerta detrás. «Ellos miran. Señor Johnson», Delgado dijo, en voz baja, «sé que esto no es justo, pero estoy pidiéndole que nos deje manejar esto con calma. Has dejado claro tu punto. Déjame hablar contigo. Henry, mira si podemos solucionar esto». Charles se giró para mirar a Delgado, su conjunto de expresiones. «Estoy cansado de que me digan para calmarme. Estoy cansado de que me traten como si estuviera equivocado cuando no soy todo lo que soy. Lo que quiero es ser tratado con la misma respeto como todos los demás. ¿Es eso también? Hay mucho que preguntar». Delgado suspiró. No lo es, y haré lo que pueda para ayudar. Solo a darme la oportunidad de hablar con Henry. Tal vez puedo encontrar una manera de resolver esto sin... Se está poniendo más acalorado. Charles asintió, aunque su ira todavía hervía a fuego lento, debajo de la superficie. Está bien hablar con él. Pero, si él no, cambia de opinión. Lo tomaré. Esto para el dueño, alguien tiene que ser retenido. El responsable. Delgado le puso la mano el hombro de Charles. Ofrece un pequeño asentimiento. De comprensión. Haré lo que pueda. Solo agárrate fuerte. Bien. Charles vio como Del se giró y volvió a entrar a la farmacia. La puerta se cerró detrás de él, saliendo Charles solo en la acera, mirando el reflejo del cartel de la tienda en el ventana de cristal. Su corazón estaba quieto, golpeando, su mente corriendo con pensamientos de lo que acababa de pasar. No podía, creo que en esta época él era, todavía enfrenta este tipo de tratamiento. No había hecho nada malo, pero aquí estaba. Ser tratado como un criminal
debido a un prejuicio que nada tenía que ver. Él, Charles, sabía una cosa con certeza. No iba a dejar pasar esto. No esta vez que sacó su teléfono de nuevo, desplazándose por sus contactos hasta que encontró el número que estaba buscando. Tocó el botón de llamada, levantando el teléfono a su oído. «Hola, es la oficina del doctor Patel Charles», dijo cuando la llamada se conectó. «Necesito hablar con alguien sobre mi prescripción, es urgente». Mientras esperaba para que la recepcionista transfiera su llamada a Charles, se quedó mirando la farmacia puerta. No había terminado de pelear. No por un tiro lejano. Charles se alejó del farmacia. Su corazón sigue acelerado. Enojar la conversación con el oficial Delgado solo lo había tranquilizado momentáneamente. Tan pronto como el oficial desapareció de nuevo en la tienda, sentimientos de frustración y humillación regresó más fuerte de lo que nunca necesitaba. Para calmarse, pero más que eso, él necesitaba hacer algo que no podía permitir. Esta experiencia se convierte en otra silenciosa momento de la injusticia. Encontró un banco, a pocos metros de la farmacia. Entrada y se sentó sacando de su teléfono, que tuvo que pensar detenidamente llamando a la oficina del doctor Patel. Había sido directamente el movimiento correcto, pero necesitaba algo más que solo validación de su médico, que necesitaba alguien con autoridad sobre él, alguien que podría marcar una diferencia real. Necesitaba hablar con Eleanor White, el dueño de la farmacia a la que Charles hizo tapping. La pantalla de su teléfono, buscando el listado de empresas de la farmacia, no lo era. Difícil encontrar la tienda había sido un elemento básico. En la comunidad durante años fue el tipo de lugar recomendado por la gente por su servicio amable y personal capacitado. La ironía no pasó desapercibida para él, y marcó el número y esperó el timbre en el otro extremo. Solo aumenta una sensación de urgencia tras unos cuantos timbrazos. «Sandros», una voz familiar, respondió a Main Street. «Farmacia, soy Sandra hablando. ¿Cómo se puede? ¿Te ayudo?» «Sandra, soy Charles Johnson», nuevamente dijo tratando de mantener la voz estable. «Necesito hablar con Eleanor White. Se trata de un incidente que sucedió con uno de sus empleados, Henry». Allí fue una pausa, que Charles casi pudo escuchar. Sandra, sopesando su respuesta: «Lo siento, el señor Johnson, pero la señora White no están disponibles. Hoy puedo llevar un mensaje, lo prometo. Ella lo entenderá a primera hora». Charles apretó la mandíbula, tratando de mantener la frustración bajo control. «No, Sandra, no puedo esperar. Necesito hablar con ella lo antes posible, es urgente. Me están tratando injustamente y necesito que ella lo sepa». Sandra, voz suave: «Entiendo que estés molesto, señor Johnson. Intentaré comunicarme con ella y dejarle, ella sabe que es importante. ¿Puedo tener tu número por si acaso?» Charles recitó su número de teléfono, sus dedos tocando inquietos sobre sus rodillas. Mientras esperaba, podía oír a Sandra garabatear algo abajo en el otro extremo de línea. «Le pasaré esto a la señora White». Enseguida Sandra dijo que por fin está. Siempre muy receptiva. «Estoy seguro de que ella lo hará». «Volveremos pronto, gracias, Charles», dijo con voz tensa, y terminó la llamada. Y se sentó allí por un momento, mirando su teléfono. Sabía que Sandra solo estaba haciendo su trabajo, pero eso no alivió el nudo de tensión en su pecho. Charles miró hacia atrás en la farmacia. El enojo de antes todavía hirviendo. No tenía intención de esperando pasivamente. Se levantó del banco y comenzó a caminar dirigiéndose hacia el edificio de oficinas, a solo una cuadra del doctor. La oficina de Patel estaba ubicada en el segundo piso y Charles sabía que el doctor lo haría. Todavía estaría allí. Normalmente estaba hasta a última hora de la tarde, viendo la paciencia como Charles entró en el edificio. La recepcionista de la recepción miró hacia arriba. Con una sonrisa: «Hola, Charles», dijo calurosamente. «¿Todo bien?», aunque asintió. Su expresión era seria.
Necesito ver el doctor. Patel está con un paciente que ella miró el horario en su pantalla. Está acabando con alguien, pero puedo hacerle saber que estás aquí. ¿Es una emergencia? Charles pensó en su responder. Más o menos se trata de mi prescripción. Algo surgió en la farmacia. Ella asintió y cogió el teléfono a la página. El doctor Charles se sentó en la sala de espera, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Conocía bien al doctor Patel. Bastante habían desarrollado una relación durante el año pasado, y Charles confió en él. Sabía que el doctor Patel ayudaría después de unos pocos minutos. El doctor Patel salió del pasillo. Sus amables ojos se arrugaron con preocupación, porque era un hombre de mediana edad con comportamiento amable, siempre tomándose el tiempo para escuchar a sus pacientes. Charles, doctor Patel, dijo extendiendo una mano. ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Charles sacudió su mano agradecida por la familiar presencia. No lo sé, Doc. Fui a recoger hasta mi receta y Henry, el farmacéutico, se negó a surtirlo y dijo que necesitaba verificarlo primero. Y te llamé, pero nadie respondió a la frente del doctor Patel. Fruncido, qué extraño. No lo he hecho recibí. ¿Alguna llamada de la farmacia? Hoy, y su receta es válida como siempre. No entiendo por qué habría un problema que derramó la frustración de Charles. No se trata solo de prescripción a Patel. Henry estaba tratando, como si estuviera haciendo algo mal, como asumió que era falso, solo porque yo fue quien lo entregó, en lo que se siente como si me estuviera perfilando como Patel. Expresión oscurecida, perfilando a Charles. Eso es serio. Nunca supe que Henry lo hiciera. Actuar de esa manera. Pero si eso es lo que es sucediendo, es necesario abordarlo. Llama yo mismo. A la farmacia ahora mismo. Arregla esto. Charles asintió sintiendo un poco de alivio. Gracias, doctor. Solo quiero que me traten justamente. No causar problemas. Solo quiero mi medicación. Doctor Patel colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Charles. Entiende, dame un momento. Se volvió y caminó de regreso a su oficina, dejando Charles a esperar. Charles podía escuchar el débil sonido de la voz del doctor Patel a través de la puerta de la oficina, pero no pudo distinguir las palabras. Unos minutos después, el doctor Patel le devolvió la expresión seria pero tranquila. Hablé con Henry. Él reconoció el problema y dijo que verificaría su prescripción. Dejé claro que no había motivo para dudarlo en el primer momento. Lugar donde seguiré con Eleanor White. Para mí este tipo de tratamiento no es aceptable. Charles asintió agradecido por el apoyo del doctor Patel. Gracias, ya he intentado comunicarme ella, pero aún no he recibido respuesta. El doctor Patel sonrió levemente. No te preocupes, lo haré. Asegúrese de que ella sepa que esto es serio. Mientras tanto, si necesitas algo más, solo déjame saber. Que Charles sacudió al doctor la mano de Patel otra vez. Lo agradezco. Realmente solo estoy tratando de asegurarme de que esto a nadie más le pasa como a Charles. Salió de la oficina del doctor Patel y se sintió renovado. Sentido de determinación, había tomado los pasos correctos que había hablado, buscó ayuda y no iba a dejar pasar esto. Mientras él caminó de regreso a la farmacia, su mente estaba claro que esperaría la llegada de Eleanor. Respuesta, pero sabía que tenía el apoyo del doctor Patel. Pase lo que pase, después, Charles estaba listo para enfrentarlo. Ya había terminado. Estando en silencio, había terminado de dejar que las cosas diapositiva. Hoy fue el día en que las cosas cambiarían, empezar a cambiar. Charles regresó a casa desde la oficina del doctor Patel, con un persistente sentimiento de ira, pero también un nuevo sentimiento de determinación. Su teléfono vibró en su bolsillo mientras atravesaba su frente puerta. La sacó, su corazón saltando, un momento cuando vio el nombre en el pantalla, número desconocido. Charles tomó una respire hondo antes de responder, esperando que así sea. Era la llamada que había estado esperando. Hola, señor Johnson. Soy Eleanor White, el propietario de Main Street Pharmacy. A la voz de la mujer.
Dijo que su tono era tranquilo. Con un dejo de preocupación recibí tu mensaje y habló brevemente con el Dr. P. Doc Patel. Entiendo que ha habido un problema. Con uno de mis empleados me gustaría. Escúchalo directamente de ti, Charles. Sentí una oleada de alivio mezclada con tensión. Se había preparado para este momento, pero la realidad hizo que se le apretara la garganta. Gracias por llamar, señorita, porque realmente se lo agradezco. Puedo pasar por su oficina para explicar todo lo que sería genial, Elanar, dijo. ¿Puedes entrar ahora? Estoy en la farmacia y me gustaría manejar esto personalmente. Seguro que estaré allí en unos 10 minutos. Charles dijo, gracias por tomarse el tiempo, Eleanor. La voz era firme. Gracias por traer esto a mi atención. Nos vemos pronto. Charles colgó el teléfono y agarró sus llaves del auto. Tomó otro respiro profundo, tratando de calmar sus nervios. Este era su oportunidad de hablar para asegurar que Henry se abordó el comportamiento y sabía que tenía que hacerlo. Abordar esto con calma y claridad, incluso si sus emociones todavía estaban crudas. El regreso a la farmacia fue corto, pero la mente de Charles dio vueltas todo el tiempo. Reproduje los acontecimientos del día pensando. Sobre todo lo que diría, por el vez que estacionó frente a la farmacia, tenía sus pensamientos organizados. Él no lo estaba a ser desviado por excusas o respuestas defensivas. Quería justicia y quería cambiar. Charles caminó por las puertas de la farmacia. Sonó el familiar timbre de las campanas. Encima de él, la tienda estaba más tranquila ahora, con solo unos pocos clientes navegando por los pasillos. Vio a Eleanor White parada cerca a la espalda, hablando con Sandra, la recepcionista. Eleanor era una mujer alta, con pelo corto, plateado y una actitud sensata, comportamiento que se volvió como Charles. Se acercó a sus ojos, encontrándose con su señor. Johnson Num, Eleanor pidió extender una mano. Sí, ese soy yo, respondió Charles, estrechando su mano firmemente. Gracias por reuniéndose conmigo. Eleanor asintió, expresión seria. Por favor, llámame Eleanor. Vamos a mi oficina donde puedo hablar en privado. Charles la siguió a una pequeña oficina en la parte trasera del farmacia. La habitación estaba ordenada con un escritorio y computadora y estantes llenos de archivos y manuales de farmacia. Eleanor hizo un gesto para Charles. Se sienta en una de las sillas. Frente a su escritorio, por favor tome asiento, dijo tomando su propia silla detrás del escritorio. He escuchado un poco de Patel, pero me gustaría saber directamente de usted sobre qué pasó hoy. Charles tomó una profunda aliento, sentado y conociendo a los ojos. Gracias, Eleanor, vine aquí a llenar mi receta, como lo hago cada mes. Pero hoy, Henry me trató como a un criminal. Cuestionó mi prescripción, actuó como si fuera falso y se negó a llenarlo sin ninguna razón real, dijo. Era solo una cuestión de protocolo, pero he estado aquí muchas veces antes y nunca he hecho. Que Eleanor escuchó atentamente los ojos se centraron en Charles. ¿Qué hizo exactamente? Henry te dice, ¿puedes contarme más sobre cómo manejó la situación? Charles asintió y comenzó a preguntar dónde estaba. Recibió la receta y dijo que necesitaba para verificarlo. Le dije que era del Dr. Patel, como siempre, pero siguió preguntando. Para mí no fueron solo las preguntas, sino la forma en que me miró, la forma en que habló, como si ya hubiera decidido que estaba mintiendo. La expresión de Eleanor permaneció tranquila, pero Charles pudo ver un destello de preocupación en sus ojos. ¿Henry dio alguna respuesta específica, motivo para no surtir la receta? No, Charles dijo con firmeza. Solo siguió, hablando de recetas falsas y cómo tenía que ser cauteloso. Pero me di cuenta, se trataba de más que eso. Sentí que él me estaba perfilando por la forma en que yo. Mira cuando lo desafié. Llamé a seguridad. Me humillaron. Frente a todos. Eleanor suspiró suavemente, recostada en su silla.
Lo siento mucho escuchar esto, señor Johnson. Así no es como manejamos nuestro negocio. Yo tomo estos asuntos muy en serio. Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente seguro y respetuoso para todos nuestros clientes. Quiero que sepan que yo investigaré esto personalmente. Charles apreció sus palabras, pero él no estaba listo para dejar ir su frustración todavía. He estado viniendo aquí desde hace años. Eleanor, siempre me he sentido cómodo aquí. Hoy eso me cambió. No quiero creer eso. Las acciones de los empleados representan todo esta farmacia, pero hay que hacer algo. Esto no puede volver a pasar, ni a mí ni a alguien más. Ella asintió con la cabeza. Absolutamente cierto. Estaré revisando el imágenes de seguridad de hoy y tener una conversación directa con Henry sobre su comportamiento. Si hay evidencia de cualquier mala conducta o parcialidad, acción apropiada será tomado. Te lo puedo asegurar. Charles sintió que la tensión se aliviaba un poco. De sus hombros, gracias. Solo quiero para garantizar que las personas reciban un trato justo. No estoy tratando de causar problemas. Solo quiero respeto. Eleanor se inclinó hacia ella. Expresión sincera y te lo mereces. Respeto al señor Johnson. Todos lo hacemos. Aprecio que vengas a mí con esto. Es la única manera en que podemos abordar estos problemas y mejorar nuestra comunidad. Estaré en contacto contigo pronto para dejarte ya. ¿Sabes cómo estamos manejando esto en él? Mientras tanto, siéntete libre de continuar surtiendo sus recetas aquí. Lo haré, asegúrese de que este incidente no afecte tus futuras visitas. Charles asintió sintiendo una sensación de alivio. Gracias, Eleanor. Me alegra que pudiéramos hablar. Esperaré para saber de ti. Se puso de pie y Eleanor hizo lo mismo, acompañándolo hasta la puerta. Que llegaron a la entrada de la oficina. Ella hizo una pausa mirándolo con una expresión pensativa. Señor Johnson, Eleanor dijo, quiero que sepas que lo que has hecho hoy es importante hablar. No siempre es fácil, pero es necesario. Haré todo lo que pueda para asegurarme esto se maneja correctamente. Charles aprecié sus palabras sintiendo una sensación de validación. Gracias. Eso significa mucho. Salió de la oficina caminando la farmacia hacia la salida, mientras salió del sol de la tarde. Al calentarse la cara, Charles sintió un peso. Levantarse de los hombros había tomado una postura en contra de la cual había hablado. Injusticia. Ahora le tocaba a Eleanor asegurarse de que se hizo lo correcto. Charles sabía que este no era el final, pero fue un comienzo, un paso para garantizar que nadie más tendría que enfrentar lo que él hizo mientras caminaba de regreso a su auto. Los pensamientos eran más claros. Tenía voz y lo había usado y continuaría usándolo. Úselo siempre y cuando haya errores, se escribirá al día siguiente. Eleanor White llegó a la farmacia temprano. El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse. A través de las ventanas proyectando largas sombras, a través del piso de la tienda, Eleanor sintió un sentido de propósito mientras caminaba hacia su oficina, sus tacones golpeando suavemente contra el azulejo, que sabía que tenía que manejar la situación con Charles Johnson cuidadosamente. Y bastante no se trataba solo de un incidente, se trataba de la reputación de su farmacia y los valores que defendía para Eleanor. Cerró la puerta de la oficina detrás, ella, y se sentó en su escritorio, que había pasado la mayor parte de la noche anterior, pensando en lo que Charles había dicho. Sinceridad y frustración en su voz. Había sido inconfundible que necesitaba conseguir hasta el fondo de esto. Y ella necesitaba hazlo rápido. Ella encendió su computadora y accedió a las imágenes de seguridad del día anterior. La cámara colocada encima del mostrador de la farmacia tenía una clara vista de la interacción de Charles y Henry. Eleanor avanzó rápidamente hasta que vio. Charles se acercó al mostrador y luego golpeó. Jugar ella miró de cerca, pagando atención a su lenguaje corporal, expresiones y la tensión que había construido entre ellos. Las imágenes mostraron Charles entregando su receta.
una sonrisa cortés en su rostro. La respuesta fue inmediata. Su comportamiento pasó de la rutina a la sospecha. En cuestión de segundos, el anar vio el camino. Henry examinó el recibo de la receta. Cómo sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Charles. Ella vio The Exchange. La conducta tranquila de Charles se hizo cada vez más tensa mientras Henry le preguntaba. Ella pudo ver los hombros de Charles ponerse rígidos. La frustración aumenta con cada uno. Pregunta que Henry le hizo al estómago de Elor se apretó, mientras continuaba mirando. Las acciones de Henry no se trataban solo de protocolo. Hubo una clara diferencia en cómo trató a Charles en comparación con otros clientes que había visto en imágenes anteriores. La llamada a seguridad fue la gota que colmó el vaso. Vio el rostro de Charles enrojecido por ira y humillación. Como oficial delgado apareció la postura de Charles inicialmente. La confianza y la calma cambiaron a la defensiva. Y Eleanor, enojada, pausó el video, manos apoyadas en el teclado, que tenía visto lo suficiente. Las preocupaciones de Charles eran: el comportamiento válido de Henry había cruzado en línea de el anar cauteloso a prejuicioso. Sintió una punzada de decepción que Henry había. Trabajó en la farmacia durante años y ella siempre había confiado en él para tratar clientes con respeto. Pero lo que vio en el metraje no se podía ignorar. El anar cogió el teléfono de su escritorio y marcó la extensión de Henry. Respondió en el segundo ring. Henry, este es el anar. ¿Puedes venir a mi oficina? Por favor, necesitamos. Al hablar, la voz de Henry era casi tranquila. Indiferente, seguro que estaré allí. Unos momentos después, Henry llamó a la puerta. Y Eleanor lo llamó. Entró cerrando la puerta detrás él. Su expresión era neutral, pero Eleanor pudo ver un indicio de actitud defensiva. En sus ojos conocía esta conversación. Se trataba de lo que había pasado ayer. Toma asiento, Henry. Eleanor dijo, haciendo un gesto a la silla frente a su escritorio. Henry se sentó en su postura rígida. Eleanor miró. Mirándolo por un momento, tratando de medir su reacción antes de que ella hablara. Revisé las imágenes de seguridad de ayer. Eleanor comenzó, vi la interacción entre ustedes. Y Charles Johnson, tengo que decir. Henry, me preocupa lo que vi en Henry. La mandíbula se apretó ligeramente, pero dijo nada. Eleanor continuó. Charles sintió que estaba siendo tratado injustamente, que fue señalado por su raza. Por lo que observé en las imágenes, parece que tu interrogatorio sobre la prescripción fue más allá del protocolo normal. Parecía que estabas haciendo suposiciones sobre él que no eran basadas en cualquier evidencia. Henry cambió en su asiento, solo estaba siguiendo el procedimiento. Eleanor, hemos tenido problemas con las falsificaciones. Recetas antes de que estuviera siendo cauteloso. No puedes ser demasiado cuidadoso con estos días. Eleanor asintió lentamente, pero sus ojos permanezcan fijos en Henry. Entiendo la necesidad de precaución. Henry, pero hay una diferencia entre ser cauteloso y siendo discriminatorio. Charles ha sido un cliente fiel durante años. No hubo motivos para dudar de la legitimidad de su prescripción basada en lo que vi en Henry. La cara se enrojeció ligeramente y empezó a ponerse Eleanor enojada. Tuve que llamar a mi seguridad. Solo estaba tratando de evitar que las cosas yendo de las manos. La voz de Eleanor permaneció tranquilo. Charles se enojó porque sintió que lo estaban tratando injustamente. Puedo ver cómo él se sentiría de esa manera, cuestionando la forma en que lo miraste. No se trataba solo de procedimiento. Se trataba de una suposición que usted hizo basándose en su apariencia. Los ojos de Henry parpadearon con frustración. Entonces, ¿lo que se supone que debo ignorar el protocolo porque alguien podría ofenderse? Estaba haciendo mi trabajo. Eleanor se inclinó hacia adelante, su voz firme. Tu trabajo es tratar a todos nuestros clientes con respeto a Henry. Tu trabajo y seguir protocolos sin dejar prejuicios personales. Influye en tu comportamiento.
Lo que pasó ayer fue inaceptable. Y no puede. Ocurrió de nuevo. La boca de Henry se apretó, en una línea delgada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros clientes y nuestra comunidad. Eleanor dijo. Estoy diciendo eso como Ofo Oan, como hoy su empleo aquí está terminado. No lo podemos tolerar. Comportamiento discriminatorio intencional o... No. El rostro de Henry enrojecido por la ira. Me estás despidiendo por un incidente después todos los años que he trabajado aquí, Ellens. La voz era firme, no es solo uno. Incidente Henry. Se trata de la confianza que nuestros clientes colocan en nosotros en la integridad de nuestro negocio, que no puedo permitir. Que esta farmacia se convierta en un lugar donde los clientes se sienten juzgados o faltados al respeto. Esta no es una decisión fácil, pero es el correcto. Henry se levantó abruptamente su silla raspando el suelo. Está bien, si así es como te sientes, me iré. Pero estás cometiendo un error, Eleanor. Estás eligiendo creerle a él antes que a ti. Eleanor. Su propio personal también se puso de pie. Manteniendo la compostura, estoy eligiendo creer lo que vi y defender los valores que representa esta farmacia. Lo siento, tiene que terminar así, Henry. Sin decir una palabra más, Henry se volvió y salió de la oficina dando un portazo. Puerta detrás de él, Eleanor volvió a sentarse exhalando lentamente. La decisión de disparar Henry no había sido fácil, pero observar las imágenes y ver la cara de Charles había dejado claro el camino que sabía que tenía hecho lo correcto, incluso si eso significaba despedir a un antiguo empleado Eleanor. Cogió el teléfono y marcó el número de Charles. Número después de algunos tonos, respondió al señor Johnson. Esta es Eleanor White. Dijo que yo quería hacerte saber que él revisó el metraje y tuvo una discusión con Henry. He hecho la decisión de despedir su empleo con efecto inmediato. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Antes Charles habló. Gracias, Eleanor. Aprecio que tomes esto en serio. Hicieron bien en llamar mi atención sobre esto. Eleanor dijo que realmente lamento la forma en que fuiste tratado. Esto no es lo que nuestra farmacia significa y, me aseguraré, no vuelve a suceder. Si hay algo más que pueda hacer para hacer esto, bien, por favor, déjame saber. La voz de Charles. Estaba tranquilo, solo sabiendo que los pasos son ser tomado es suficiente. Espero que esto signifique otros no tendrán que pasar por lo mismo cosa. Eleanor asintió, a pesar de que él no pude verla. Ese es mi objetivo. Gracias tú, Charles, por hablar si lo necesitas. Cualquier cosa en el futuro, por favor, no dude en comunicarse, después de la llamada. Terminó. Eleanor se recostó, sintiéndola el peso de los acontecimientos de la mañana que ella conocía. Ella había hecho lo necesario para proteger la integridad de su negocio y la confianza de sus clientes, pero más que eso, ella sabía que ponerse de pie contra la discriminación era la única manera para garantizar que su farmacia siguiera siendo un lugar de justicia y respeto. Eleanor miró por la ventana, mirando el sol elevarse más alto en el cielo. Sintió una sensación de resolución. Hoy había sido difícil, pero fue un paso necesario para hacer cosas bien, y ella estaba lista para tomar ese paso sin importar los desafíos que se presenten. Ahora, adelante. Charles estaba en su sala de estar, teléfono todavía en mano, procesando el mensaje de Eleanor. Palabras, ella lo había hecho. Ella había despedido a Henry. Una ola de emociones lo invadió. Validación de alivio y un silencio satisfacción de que la justicia haya sido servido. Dejó su teléfono en el encimera de la cocina y respiró hondo. No se trataba solo del resultado, sino sobre saber que había sido escuchado, que su experiencia fue importante para la primera vez en mucho tiempo. Charles sintió el peso de la injusticia comienza a levantarse de sus hombros. Más tarde esa tarde, Charles decidió visitar la farmacia, que quería ver por sí mismo cómo las cosas serían diferentes. Todavía había un rastro de nerviosismo dentro de él, el recuerdo del enfrentamiento con Henry persistiendo,
pero sabía que Eleanor había tomado los pasos correctos. Era hora de ver si esos pasos marcaron la diferencia, como él entró por la puerta del PH de la granja. Un timbre familiar lo saludó. La tienda estaba ocupada con clientes moviéndose hacia arriba y hacia abajo los pasillos. Charles miró hacia el mostrador de farmacia. Sandra, la recepcionista, estaba ocupada ayudando a un cliente, pero cuando ella notó a Charles, ella sonrió cálidamente. «El señor Johnson, es bueno verte», y si Sandra dijo, su tono amigable, «¿Cómo estás hoy?». Charles asintió apreciando la bienvenida. «Estoy bien. Sandra acaba de llegar. Recoger mi receta». Sandra hizo un gesto para que espere un momento, «Lo dejaré. El farmacéutico sabe que estás aquí. Gracias. Gracias por volver». Carlos, observé cómo Sandra se acercaba al nuevo farmacéutico, una mujer joven que no había visto antes, de presentarle a Charles, el farmacéutico que asintió y sonrió, antes preparando su medicación. Charles esperó cerca del mostrador, observando las interacciones a su alrededor. Había una energía diferente en el aire, una sensación de normalmente regresando. Unos minutos más tarde, el farmacéutico se acercó con Charles. ¿Receta en mano? «Hola, señor Johnson», ella dijo, ofreciendo una sonrisa amistosa. «Soy Emily, el nuevo farmacéutico. Tengo tu receta lista para usted. Si tiene cualquier pregunta sobre su medicación, solo déjame saber». Que Charles tomó la prescripción asintiendo. «Gracias, Emily. Y aprecio que el comportamiento de Emily fuera profesional y amable». Y Charles se sintió el malestar de sus visitas anteriores desapareciendo. Se sintió bien ser tratado. Como cualquier otro cliente sin sospecha o interrogatorio innecesario, sabía que esto era contra lo que había estado luchando. No solo para él, sino para todos los que cruzaron esas puertas. Cuando estaba a punto de irse, Eleanor salió. Desde su oficina vio a Char y caminé sobre su expresión. «Sincero, señor Johnson, me alegro de verle». Eleanor dijo, extendiendo su mano. «Gracias. Para volver quería asegurarme todo estaba bien y que tú estaban siendo atendidos por Charles». Sacudió su mano apreciando el gesto. «Gracias, Eleanor. Puedo ver que has hecho algunos cambiar. Significa mucho». Eleanor asintió. «Nosotros tenemos y estamos comprometidos a mantener que quiero que esta farmacia sea un lugar donde todos se sienten seguros y respetados. Si hay algo más que podamos hacer, por favor, házmelo saber». Charles miró alrededor de la granja, farmacia, sintiendo un sentido de calma. «Esto es bueno, te lo agradezco. Tomando en serio mi preocupación, no lo es. Solo se trata de mí. Se trata de asegurarse de que no uno más pasa por lo que yo hice». Los ojos de Eleanor se suavizaron. «Hiciste lo mismo. Lo correcto es hablar. Así es como progresar incluso cuando es incómodo. Tu voz importa y estamos escuchando». Charles sonrió genuinamente. Una sensación de alivio lo invadió. «Gracias. Tu Eleanor, me alegra saber que como Charles salió de la farmacia que sentía. Más ligero caminó por la calle, el sol calentaba su rostro. Sus pasos eran más, aseguró la tensión que había cargado durante días. Finalmente amainando, supo que sus acciones habían marcado la diferencia, no solo para él, sino para la comunidad. Después de eso, por la noche, Charles se sentó en su porche. Viendo el atardecer, el cielo fue pintado en tonos naranja y rosa. Un pacífico final de un largo y tumultuoso viaje. Pensé en los acontecimientos de los últimos años. Día su enfrentamiento con Enrique, el reunión con Eleanor y la decisión ella había hecho que todo pareciera un giro. Señalé un momento en el que defender lo que tenía razón realmente había importado a Char. El teléfono sonó a su lado. Sacándolo de sus pensamientos, era un mensaje de texto del Dr. Patel. El Dr. Patel acaba de enterarse del resultado. «Orgulloso de ti por defender usted mismo. Si alguna vez necesita algo, no lo haga. Dudo en llamar». Charles sonrió escribiendo de vuelta una respuesta rápida. «Charles, gracias, Doc.
Aprecio que su apoyo signifique mucho. Deje el teléfono sintiendo una sensación de conexión con aquellos que lo habían apoyado. La pelea no había terminado. Él lo sabía allí. Siempre habría desafíos y momentos donde tendría que hablar, pero ahora Charles sabía que tenía aliados, que tenía una voz y no tenía miedo de usarla. Como el sol se hundió bajo el horizonte, Charles sintió un renovado sentido de propósito. Seguir abogando por la justicia y respeto tanto por sí mismo como por los demás. Ahora entendió que el cambio no era siempre inmediato, pero cada paso adelante importaba. Cada voz levantada contra la injusticia fue un paso hacia un mejor. Más solo el mundo, Charles vio el último. La luz del día se desvanece en la noche. Las estrellas comenzando a brillar en lo alto. Sintió paz sabiendo que hoy había hecho marcó la diferencia y mañana lo haría. Sigue haciendo lo mismo, 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 haciendo